Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando de un binomio que nos trabaja el texto, que nos corresponde hoy, que es la base que hemos estado trabajando, que es la fe, sumándole otro elemento que nos está entregando acá nuestros modelos, que han venido exponiéndonos bastantes aristas de la fe, y es la adoración. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poco sobre adoración. Adoración más en la vida práctica. ¿Sí? Digamos que la adoración a nivel teológico pues es profunda, pero muchas veces nosotros necesitamos aterrizar los conceptos al día a día, porque a veces nos quedamos pues allá como en una estratosfera muy alta y donde nosotros no llegamos. ¿Sí? Llegamos con nuestra mente, pero no necesitamos solamente el concepto. Es importante, es necesario, pero es importante que aterrice en nuestros corazones. ¿Sí? La adoración. Entonces, a medida de definición, pues es muy interesante que nosotros podamos definir la palabra adoración, porque desafortunadamente en los contextos que circulan, los ambientes evangélicos en los que nosotros hemos tenido compartir, que son cercanos a nosotros, nos damos cuenta que el concepto de adoración se ha desfigurado altamente, ¿sí? Al punto pues de que muchas personas piensan que adorar es simplemente cantar, ¿sí? Que elevar una canción es adorar, es adoración, ¿sí? O que colocar una canción con una melodía pues medianamente emotiva o con una letra emotiva es adoración, ¿sí? Y bajo ese pretexto pues se ha hecho toda una parafernalia de show dentro de las reuniones que lo han llamado adoración. Entonces nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que la palabra adoración tiene un único significado, y ese significado es inclinarse. ¿Sí? Adorar es inclinarse, adorar es agacharse. En la escritura, cuando nosotros vemos que los personajes escriturales adoraban, ¿ellos qué hacían? Se arrodillaban y adoraban, ¿cierto? Dice la escritura, es algo que está muy reiterado, y se arrodilló y adoró. Pero nosotros no podemos comprar ese cambio que se ha hecho, que entonces a veces la gente dice, bueno, yo adoro de cualquier forma, ¿sí? Porque arrodillarse es una acción de un temor, es una acción de una reverencia, es una acción de una completa sumisión ante un ser altísimamente superior. Y nosotros no podemos confundir eso en nuestra vida diaria. También se ha cometido el error garrafal, porque es un error muy grande, muy alto, y es de conceptualizar que la adoración es una acción que se ejecuta solamente dentro del culto público. Solamente cuando la gente piensa, cuando van a la iglesia y mientras son los momentos de canciones, vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Y se ha segmentado la adoración a esos minutos de canto. Pero la escritura nos habla a nosotros y nos dice que la adoración debe ser parte de la vida cotidiana del creyente. Nosotros fuimos creados para adorar, ¿sí? No solamente en el templo donde nosotros estamos adorando públicamente, en nuestra vida personal, en las actividades que nosotros desarrollamos durante nuestra semana, en todos los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos privada y públicamente. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios, ¿sí? Y si la palabra adorar es inclinarse, pues entonces ¿qué es? Es hacer absolutamente todas las cosas bajo el paraguas del reconocimiento de que Dios es gobernador, de que Dios es soberano y de que todo lo que yo hago lo debo a Él y lo debo hacer en sumisión a Él.
Entonces, vamos a leer, por favor, mis hermanos, el texto que nos corresponde en esta mañana, que es Hebreos capítulo 11, versículo 21. Les pido que lo lean conmigo. Me encanta escuchar la voz de los niños cuando leen en voz alta. Este texto dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amén. El título de la enseñanza de hoy, hermanos, es Fe y Adoración. Recordemos también, mis queridos hermanos, el título que le hemos puesto a este libro que estamos estudiando expositivamente, que ya todos lo tenemos súper memorizado, ¿cierto? Que es Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Ese es el eslogan del libro, pero el capítulo 11 se centra en la temática de la fe. Y hay una razón para que el autor se centre en la temática de la fe, y es darle elementos, ancla a los creyentes que están leyendo esta carta para encontrar sentido y pertenencia en su vida cristiana, porque ellos habían llegado a un punto donde estaban livianizando sus creencias y pensando que pues a la final como que no era tan relevante sacrificarse tanto por una religión cristiana, cuando ellos podían ser judaizantes y tener todas las garantías del pueblo, todas las garantías sociales, y no tener que sufrir a causa de hablar de Jesucristo, ¿sí? Y de ser cristianos. Por eso el autor va a hablar de la fe y va a colocar a estos personajes que nosotros hemos visto y que nos han enseñado tanto como sujetos para ser observados, para que nosotros podamos compararnos con ellos y al hacer ese contraste, pues evaluar parte del desánimo que tienen los creyentes que tuvieron en esa época y que tenemos en este momento. Es el mismo, porque la materia prima es la misma, la materia pecaminosa es la misma, ¿sí? Y es que nosotros tenemos la pretensión de buscar a Dios con el ánimo de vivir una vida a veces de opulencia, o una vida a veces de utopía, donde todo va bien, donde todo funciona sobre maravillas. Y pues esa es una de las razones por las cuales muchas personas vienen a la iglesia o buscan cualquier tipo de ayuda extrasensorial, ¿sí? o espiritual, llámese brujería, llámese cualquier tipo de práctica, porque quieren que de una manera mágica les mejore las condiciones que tienen en su fuero interno, ¿sí? Pero lo que nos está mostrando a nosotros a través de estos personajes que nos han estado modelando en Hebreos 11 es que todos esos personajes tuvieron que pasar por situaciones diversas, ¿no? Por situaciones complejas, por situaciones de sufrimiento, de dolor. Y pues prácticamente el autor lo que nos está diciendo, bueno, si ellos pasaron por eso, ¿por qué ustedes? Le está diciendo el autor de Hebreos a los hermanos del siglo I, y pues nos hablará a nosotros también, ¿por qué ustedes tienen la pretensión de vivir una vida cristiana cómoda sin ningún tipo de dificultades? Básicamente ese es el mensaje que nos está entregando. Y pues en esta mañana, mis queridos hermanos, como exponente de fe tenemos a Jacob. Jacob es el modelo que tenemos hoy en este hall de modelaje que se nos está entregando en Hebreos 11. Y pues Jacob, tenemos mucho que decir. O sea, realmente pues la vida de Jacob y de sus hijos abarca mucho de uno de los libros más grandes que tiene la escritura en el Antiguo Testamento, de los libros históricos, que es Génesis. Y la vida de él y la vida de su familia abarca muchos capítulos. Hay
mucho que estudiar y mucho que apreciar acerca de la vida de Jacob. Entonces, vamos a dar inicio, mis queridos hermanos. Fe y adoración. El primer punto de la enseñanza de esta mañana es hasta la muerte. Fe y adoración. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Sí? Y es predominante que el texto nos está planteando a estos hombres de fe, o a estos hombres que por la fe caminaron con Dios, ¿sí? Obedecieron a Dios, pero no nos lo está colocando en un punto culminante de sus vidas, dentro de todo su trasegar como creyentes, sino que nos los está colocando al morir, ¿sí? Y eso tiene que decirnos a nosotros algo, tiene que tener un significado para nosotros, porque también, mis queridos hermanos, estamos siendo impregnados por, eso es un tema muy social, pero que desafortunadamente todas las cosas que en psicología y en marketing se empiezan a aplicar en las empresas, terminan por alguna razón metidas dentro de la iglesia, ¿sí? Y eso tiene que ver con la emoción y convivir por emociones y convivir buscando una emoción motivante para poder caminar, ¿sí? Y esa no es la realidad de la vida nuestra. La realidad de la vida nuestra es que a veces estamos muy emocionados, que a veces nos está yendo muy bien en algunos aspectos, que a veces las cosas están saliendo maravillosamente y eso nos motiva para seguir adelante y para caminar, pero que a veces las cosas no van bien, que a veces las cosas se disminuyen, que las cosas se afectan, que tenemos rupturas, que tenemos circunstancias complejas, pero la realidad de la vida, mis queridos hermanos, es que cuando esas situaciones se presentan, ¿qué hay que hacer? Seguir adelante, ¿sí? Seguir adelante. Eso nos muestran estos personajes bíblicos. Sin embargo, si nosotros nos acostumbramos a vivir detrás de la emoción, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando pasamos por momentos difíciles? Se acabó todo, ¿sí? Se acabó todo, no estoy feliz, no estoy contento, no me está yendo como quiero, no vale la pena la vida. Y por eso el auge, vean ustedes, hay una asociación directa entre esa forma de pensar, esa psicología cultural que está en el mundo y que se está inoculando en la iglesia, con el número en ascenso de suicidios que se presentan en el mundo entero, ¿sí? Una mentalidad utópica con respecto a la vida, unas expectativas ajenas a las realidades que terminan haciendo que las personas no le den valor a la vida que Dios nos ha dado, con los altibajos que ella tiene. Entonces, acá nos está diciendo la primera parte, le damos hasta la segunda coma, dice, por la fe Jacob al morir, ¿sí? Fe y adoración hasta la muerte. Aquí Jacob está adorando. En la última parte del versículo nos está diciendo que él adora a Dios, ¿sí? Por eso el título de nuestra enseñanza tiene que ver con la adoración. Pero Jacob tuvo muchos momentos en su vida en los cuales Dios hizo cosas maravillosas con su vida, cosas preciosas, pero en el momento en el que él viene a adorar a Dios es en el momento en el que él ya está terminando su vida. Y esto es maravilloso, que nosotros lo podamos ver como cristianos y que el Señor nos permita apreciarlo y que nos permita atesorarlo en nuestro corazón, o que Él haga que esto sea atesorado en nuestro corazón. Porque, como decía la semana pasada, probablemente para nosotros el momento de la muerte es el momento más oscuro. En nuestra cultura, cuando alguien muere, pues es el momento más triste. Cuando le estamos dando una despedida a alguien, nosotros lo que hacemos es llorar y lamentarnos, ¿sí? Mirar al cielo con quejas y decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué salió a esta hora? Si no hubiera salido a esa hora no le hubiera pasado nada. ¿Por qué se tuvo que enfermar de esto si es que era buena persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué?
Sin embargo, el ver nosotros aquí a Jacob, ya mejor dicho, pues acá el texto nos está haciendo una exageración, ¿no? Al morir, pues no, estaba muriendo, no había muerto todavía porque no hubiera podido adorar, ¿cierto? Pero estando en el momento ya terminal de su vida, él está adorando a Dios. Eso es muy interesante, hermanos, porque uno dice, al final de sus días, por exitosa que una persona que haya sido, si una persona no tiene los ojos puestos en lo que hay más allá de su día y de su vida, como había una canción que estamos cantando ahorita que dice que un día mi vida acabará, si esa persona no tiene una garantía interna de que después de morir va a haber algo más allá, pues una persona en el momento de su muerte no adora. En el momento de su muerte la persona no está diciendo, bueno, Dios mío, gracias, y mira hacia atrás su vida, sus complejidades con regocijo, dice, bueno, esta vida tuvo sus más y sus menos, pero yo adoro a Dios, me estoy muriendo, pero yo adoro a Dios por la vida que me dio. Pero acá tenemos a Jacob adorando, tenemos a Jacob bendiciendo a Dios, adorando en ese momento de su vida importante, en un momento por el que todos tenemos que pasar, ¿sí? Por el que todos tenemos que pasar, la muerte. Todos vamos a tener que pasar por ahí. No sabemos en qué momento, no sabemos la edad, pero Jacob, después de haber vivido una vida bien larga, se encuentra adorando a Dios. Entonces, hablemos un poco de Jacob, mis queridos hermanos. ¿Qué nos enseña este texto, o qué nos deja entrever este texto acerca de un hombre adorado? La semana pasada, cuando estábamos hablando del padre de Jacob, que fue ¿quién? Isaac, ¿cierto? Isaac, dijimos que había tenido una vida como muy planita, ¿sí? Una vida pues como muy tranquila, un hombre tranquilo, un hombre, como dicen por acá, cotidianamente, no le hacía mal a nadie, ¿sí? Un hombre tranquilo, ¿sí? Pero cuando empezamos a leer la vida de Jacob es una montaña rusa. La vida de Jacob es una vida vertiginosa. La vida de Jacob es una aventura. La vida de Jacob tiene adrenalina en cada curva, pura. Y es muy interesante ese contraste que nosotros tenemos en las escrituras acerca de cada personaje, ¿sí? Tenemos a Isaac, que fue como todo un señor, ¿sí? Esas personas que uno dice, todo un caballero, en todo el sentido estricto de la palabra, un caballero, ¿sí? Pero Jacob, ay, Jacob era terrible, ¿sí? Jacob era de cuidado. Jacob era una persona de esas que usted dice, no da puntada sin pedal, ¿sí? Era de esos personajes que uno dice, ay, Dios mío, cuídame de este personaje, cuídame, porque era un hombre que no se quedaba con las ganas de nada. Es de esos hombres que hoy en día la sociedad alaba y dice, es una persona luchadora, ¿sí? Hoy en día hay un valor que la sociedad admira mucho de las personas, que dice, es un luchador, ¿sí? Pero por lo general no se admira a los luchadores que luchan en el día a día sin mucho resultado, ¿sí? Sino se alaba mucho a las personas que han logrado alcanzar muchas cosas, dicen que con la lucha, pero a veces uno no sabe por encima de quién ha tenido que pasar una persona para lograr lo que consiguió. Y no estoy hablando en términos negativos, ni estoy diciendo que todas las personas que tienen éxito han tenido que hacerle daño a alguien, pero sí decimos nosotros que a veces uno, por conseguir las cosas, las metas y los objetivos que uno tiene, uno a veces pasa por encima de uno mismo, pasa uno por encima de su salud, pasa uno por encima de su familia, ¿sí? Pasa uno por encima de prioridades que nosotros tenemos personales, ¿sí?
por conseguir a veces cosas que a la final, cuando se obtiene, uno dice, pues ahora que lo tengo, como que no me llena tanto como yo pensé que me iba a llenar cuando lo lograra, ¿sí? Entonces Jacob fue un luchador. O sea, la vida de Jacob fue una vida de lucha. Cuando empezamos a leer la escritura, lo primero que nos dice la escritura es que cuando su esposa, cuando su mamá estaba encinta, ¿sí? Rebeca, ¿cierto? Rebeca, la esposa de Isaac, cuando estaba encinta, sus hijos tenían una revolución en su vientre, ¿sí? O sea, como que de ahí salió la idea de la lavadora, ¿sí? Pero estaba ensecado, ¿sí? Y ella se alarmó por eso y se fue a consultar a Dios, a preguntar, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué este suceso? Y Dios le dice a ella que pues van a salir 2 naciones de su vientre y que el menor iba a superar al mayor, cosa que pues no era la regla, porque la regla era que el primogénito tenía que tener todas las bendiciones de su padre y era como el que comandaba en la familia, ¿sí? Ahí comienza, nace él y dicen que nacen los dos y que nació Jacob agarrado del talón del hermano, o sea, no lo quería dejar salir. Imaginen ustedes esa pintura, esa criaturita a esa edad, ¿sí? Ya agarrado del talón del hermano, no lo quería dejar salir, él quería salir primero. Y de ahí para allá, mis queridos hermanos, Jacob era un negociante, ¿sí? Ese es el papá de todos los judíos que dicen que son buenos para hacer dinero, buen negociante. Entonces encuentra a su hermano hambriento, que era un cazador. Probablemente en esa época la casa era una casa donde a veces tenían que ir por días, ¿sí? Y de pronto no sostenerse en la selva pues no es fácil. Viene él lleno de cansancio, de hambre, y ve que su hermano Jacob está haciendo un guiso delicioso como a él le encanta, con carne, con todo, y le dice, uy, menos mal que llegué porque yo con esta hambre. Y él le dice, tiene hambre, pero esto no es gratis, ¿sí? Si quiere comer, se lo vendo. Y el otro, ¿y usted qué quiere, no? ¿Cuál es el precio? Véndame su primogenitura, véndame sus derechos de herencia. No sabemos qué pasó con Esaú, si él lo tomó como broma o lo tomó como una cosa insignificante. ¿Sí? El tema es que él dijo, no tengo tanta hambre que yo le vendo lo que sea, y le vendió los derechos de primogenitura. Después, cuando iba a morir Isaac amaba a Esaú por ser cazador y porque de lo que cazaba le traía a él, pero dice que Rebeca amaba a Jacob. Entonces Isaac le dijo a Esaú, hijo, ve al campo, caza algo para mí, ¿sí? Y vienes porque yo en cualquier momento me muero y yo te voy a bendecir, ¿sí? Eso le estaba anunciando que le iba a dar los derechos de primogenitura y que le iba a dar pues la herencia que le correspondía al primogénito, que era la mitad de los bienes de su padre, y la otra mitad se la tenían que repartir entre los demás hermanos que hubiesen, pero le correspondía la mitad. Y pues una bendición especial, que era la bendición de su Dios, que había hecho desde Abraham y toda la descendencia una familia que se iba a convertir en una nación y que iban a ser un especial tesoro de parte de Dios. Isaac le quería dar esa bendición a Jacob, pero ya Rebeca había recibido, cuando estaba embarazada, que le había dicho Dios que el que iba a dominar era su hijo. Entonces ella incitó a Jacob y le dijo, Jacob, su papá le dijo a Esaú que fuera a cazar, que lo va a bendecir. Entonces mientras él está por allá, usted vaya acá al rebaño, coja un cabrito, démelo que yo lo voy a preparar, y usted va y se hace pasar por Esaú y que le den la bendición a usted. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Suplantación, robo, ¿sí? Mentira, abuso de confianza,
y de ahí para allá. Claro, se aprovechó que el viejito estaba medio ciego. Dice que con las carnes, imagínense los alcances de Jacob y de Rebeca, con las pieles de los animales que acababan de matar, cubrieron las manos porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Y él se puso esas carnes acabadas de extraer, o sea, eso caliente, eso feo, se lo puso en las manos para suplantar a su hermano. O sea, ¿cuánto hizo? Y se puso los vestidos del hermano para oler como el hermano. Isaac dijo, pues habla como, la voz es la voz de Saúl, pero la ropa, el olor y las manos velludas son las de mi hijo, y lo bendijo. Entonces, Jacob, en su vientre, peleando, luchando, ¿sí? Con su hermano, en la relación con su hermano, luchando, ¿sí? Y saliéndose con la suya, porque era lo peor, saliéndose con la suya. Su hermano quedó aburrido con lo que pasó y dijo, yo voy a matar a mi hermano. Entonces la mamá lo mandó donde su hermano Labán para que estuviese allá un tiempo. Allá él consiguió sus esposas, trabajó para Labán, ¿sí? Pero pues un día se viene sin avisarle a Labán, habían tenido como conflictos por temas de dinero y tuvo una pelea con Labán realmente. Labán tenía la intención de matarlo, pero Dios intervino a favor de Jacob y Jacob pues pudo salir de Labán sano y salvo, ¿sí? Y llegó riquísimo, se hizo rico trabajando para Labán y con los ganados de Labán que él administraba, y Dios lo quiso bendecir con ese sueldo que le pagaba a él, que eran algunas crías de los ganados que él cuidaba. Cuando él se venía de regreso a su tierra, estaba muerto del susto porque Esaú venía a recibirlo con mucho cariño con 400 hombres. Entonces él se murió del susto y dijo, uy no, mi hermano me va a matar. Entonces hizo una treta para poderlo aplacar, y entonces empezó a mandarle regalitos de a 20, de a 30 cabritos, ganado, ovejas, no sé qué. Eso le mandó como 200 cabezas de ganado, y ellos le iban llegando de a 30, y esto y quienes no, tu siervo Jacob te envió un regalo, y esto y eso. Claro, cuando ya llegó lo tenía sanito. En el camino se encontró con un ángel, ¿sí? Y el ángel que se deja coger de Jacob, y Jacob lo agarra y le dice, yo a usted no lo dejo ir hasta que no me bendiga. Dice que lo tuvo agarrado una noche completa, ¿sí? Ya estaba amaneciendo, y el ángel le decía, hombre, déjeme que ya amaneció, si usted no me bendice, yo no lo dejo ir, ¿sí? Y lo tuvo que dar una bendición. O sea, imagínense el alcance de Jacob, ¿sí? O sea, las que él no se sabía las inventaba, ¿sí? Y le ganaba a todo el mundo, y dice la escritura, y luchó con Dios, y luchó con el ángel de Dios, y le ganó, porque le robó la bendición al ángel, ¿no? Entonces, completamente diferente a su padre, pero tenía la fe, sí, porque la Biblia dice, por la fe, Jacob, Dios le dio el don de la fe. El don de la fe, mis queridos hermanos, es nuestra característica, ¿sí? La característica de cada uno es nuestra fe. No es que nuestra característica dice si tenemos fe o no. No, Dios nos hizo a todos distintos, con dones, con capacidades, con formas distintas, pero lo que nos caracteriza a nosotros es la fe, siendo aún nosotros distintos. Entonces, lo que nos dice acá es que Jacob, hermano, recibió la fe y adoró a Dios, teniendo una vida de luchas y una vida de peleas y una vida, en algunos casos, de engaños y de algunas prácticas que no fueron las prácticas más ortodoxas, no eran las prácticas más santas, ¿sí? No eran las prácticas más dignas de un patriarca y de un hombre de la familia patriarcal llamada a ser la familia que recibía todas las promesas de Dios. Pero la Biblia nos dice acá, hermanos, que Jacob, con todo y lo que él vivió, fue un hombre que recibió la fe, y fue un hombre que al morir, en medio de sus altas y de sus bajas, pudo adorar a Dios.
Y nos dice también la escritura que Jacob tuvo una cualidad particular, muy particular, y es que en medio de todas esas circunstancias que él vivió, que fueron unas circunstancias muy terrenales, ¿sí? Hubo unos eventos donde Dios se le manifestó a él y fue algo espiritual, fueron cosas maravillosas, pero la vida de él fue muy terrenal, o sea, muchas decisiones muy terrenales que uno las entiende, que cualquiera de las hubiera hecho lo que él hizo. Pero en medio de todas las circunstancias, él siempre tuvo presente que Dios estaba con él. Entonces, toda una vida llega él a viejito, pero algo que tuvo él, y que no era de él, sino fue por la fe que Dios le dio, es que él dijo: Dios está conmigo. Si yo he sido como he sido y Dios me ha bendecido, es porque Dios ha estado conmigo. Sí, porque él era de esos que si nosotros lo tuviéramos en la iglesia, hermanos, uno podría decir: es que yo no puedo creer que Jacob sea cristiano. Yo no puedo creer que Jacob vaya a la iglesia. Yo no puedo creer que Jacob lea la Biblia. Muchos dirían eso. Posiblemente lo digan de algunos de ustedes o lo digan de mí. Pero a pesar de eso, él había recibido el don de la fe. El Señor estuvo con él. Y él mismo se da cuenta de eso, de que Dios estuvo con él. Como que él dice, como que uno mismo hace esa reflexión: ¿no? Si no es porque Dios ha estado conmigo, yo no llego a ninguna parte. Que yo creo que es una reflexión válida que todos debiéramos hacer. Fe y adoración, hermanos, hasta la muerte. Génesis 27:36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura y de aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Génesis 31:42: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, está hablando Jacob, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Génesis 35:7: y edificó allí un altar, ¿quién? Jacob, y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Una característica de Jacob, hermanos, es que en medio de también todas sus cosas, él adoró a Dios, ¿sí? Estuvo haciendo siempre sus altares, y fue un hombre que en medio de sus altibajos fue fiel en su fe genuina al Dios de sus padres. Ahora, el segundo punto de nuestra enseñanza, hermanos, es hasta los nietos. Fe y adoración hasta los nietos. ¿Cuántos hermanos quieren tener nietos de los que están acá? ¿Cuántos piensan en sus nietos? ¿Sí? Por lo general, veo que solamente levantan las manos las abuelas, ¿sí? Pero los que no los tienen no piensan en los nietos, no están hablando de los nietos, ¿sí? Pero acá vemos a un hombre que al morir, que fue Jacob, pensó en sus nietos. Vamos a leer la segunda parte del versículo 21. Dice: bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Hermanos, cuando una persona se está muriendo sin Dios, yo creo que lo último que está pensando debe ser decir: llámeme a fulanito, a sultanito, que yo lo quiero bendecir, ¿sí? Llámeme a fulanito, a sultanito, que yo le quiero exponer mi fe, ¿sí? Que yo le quiero heredar mi fe, ¿sí? No, ¿sí? Por lo general la gente se muere diciendo que ore por ellos para que no se mueran, que de pronto pidiendo perdón porque si se portaron mal pues quieren arreglar sus cuentas, pero no están pensando en qué dar, ¿sí? En qué dar, en que al morirse quieren que poder trascender, ¿sí? Y esa trascendencia que Jacob estaba dando como herencia era la trascendencia de su fe, de su Dios, de las promesas que Dios le había dado a él y que él tenía por ciertísimo que las habían de heredar sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, eso también es muy diciente para nosotros, mis queridos hermanos, es muy diciente. La vida de Jacob fue interesante,
en sus luchas, porque en las luchas personales que él tuvo, no hubo quien le ganara, ¿sí? El que se puso delante de Jacob, perdió. Todo el que se puso delante de Jacob y quería luchar contra él, perdió, ¿sí? Posiblemente ustedes han conocido gente así. Yo conozco gente así, yo conozco hermanos así, hermanos cristianos que son competitivos, hermanos cristianos que las quieren ganar todas, ¿sí? Que se quieren llevar por delante al que sea, quieren ser el primero, quieren ser el que aparece en el foco siempre y quieren ser el centro y la atención, ¿no? Pues ese era Jacob. Pero cuando uno es así, mis queridos hermanos, y cuando no hay nadie que pueda con uno, porque uno de todo sabe, porque uno todo lo hace mejor, porque uno a todos la ha ganado, ¿sí? Porque uno de nadie se deja, entonces Dios sabe la forma exacta de tocarle a uno puntos en la vida, que son los puntos dolorosos, ¿sí? Los puntos álgidos. Jacob, Dios lo tuvo que tratar en varios momentos, de varias formas, por esa situación, ¿sí? Una, que él habiendo engañado a su hermano, se fue para donde el tío y se enamoró de una chica y dijo, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija para que me la des como esposa. Y Labán le dijo, su tío Labán le dijo, bueno, me parece bien, tú eres un buen trabajador. Y él estaba pensando, quiero hacer este paréntesis, mis queridos hermanos, porque es importante. Cuando Jacob estaba pensando en su esposa, era porque él estaba pensando en tener familia y estaba pensando en tener un desarrollo a nivel personal, ¿sí? Porque cuando uno tiene familia, cuando uno tiene casa, cuando uno tiene esposa, uno se desarrolla de manera personal, ¿sí? Entonces él le estaba diciendo, deme a su hija para que yo esté con ella y pueda tener hijos y pueda realizarme como amo, ¿sí? Con ella, tener una familia. Entonces ellos hacen ese negocio y la celebración que había, que era como un matrimonio, era que hacían toda una ceremonia y en una tiendita a oscuras, esto no lo dice la Biblia, pero pues así funcionaba en la cultura del momento, después de que el hombre ya tenía unos traguitos encima, entonces le llevaban a la novia para que él pasara la noche nupcial allá con ella. Pero Labán lo engañó porque la chica que él quería era la hija menor y Labán le entregó a la hija mayor. Y él la pasó muy bien, pero al otro día se dio cuenta que no era la que él quería. Y se fue a donde el tío a decirle, ¿usted por qué me engañó? El tío dijo, no, lo que pasa es que acá no se hace así. ¿Sí? Acá no se puede dar primero a la menor, pero yo te la voy a dar, tranquilo. Disfruta esta semana con ella y al otro domingo hacemos otra ceremonia y yo te entrego a la menor y tú trabajas otros 7 años por ella. ¿Sí? O sea, el engañador salió engañado. Pero eso no fue lo más duro para él lo hizo con gozo, dice que a él le pasó el tiempo rápido porque pues él la amaba y pues cuando uno está enamorado uno ve estrellitas y maripositas por todo lado y se le meten en la barriga. Entonces eso no fue problemático para el hombre Jacob, ¿sí? Para Jacob fue problemático que esa mujer que él amaba no le podía dar hijos, ¿sí? Él tuvo las 2 mujeres. No fue pues su voluntad, casi que mejor dicho lo embarcaron ahí en ese bus, pero la mayor, Lea, fue muy fructífera, fue muy fértil, le pudo dar hijos, pero Raquel no podía darle hijos, ¿sí? Entonces eso ya fue como una tensión porque la mujer que la amaba le reclamaba, en algún momento le dijo, deme hijos que me muero, y Jacob le respondió, ¿acaso soy yo Dios para poderle dar hijos? ¿Soy yo el que le ha quitado a usted la posibilidad de poder engendrar? Muy interesante eso, hermanos, cuando nosotros leemos en los textos antiguos, porque uno se da cuenta de la concepción permanente que tenían los personajes de las Escrituras de que Dios es soberano, de la soberanía de Dios, de que Dios maneja todas las cosas, de que Dios es el que da, de que Dios es el que quita, de que Dios es nuestro hacedor, de que todas las cosas son gobernadas por Él, ¿sí? Y eso es muy importante para nosotros porque como iglesia yo me he dado cuenta, hermanos, que nosotros
hemos cedido mucho terreno en el sentido de que nosotros creemos doctrinalmente, casi que dogmáticamente, en la soberanía de Dios, pero a veces no somos capaces de expresar eso, ¿sí? No somos capaces de expresarlo en nuestras conversaciones. Él en su conversación decía: ¿soy yo acaso Dios que le quitó a usted la posibilidad de poder tener hijos? Entonces a mí me parece eso interesante, hermanos, porque uno cuando ve gente, por ejemplo, que habla de las ideologías políticas que pululan hoy en este país, la gente habla a diestra y siniestra, no le importa pararse, sentarse al lado de uno en el bus a decir una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero a uno le da mucha pena decir, hermanos, cuando uno está hablando, no es si Dios quiere, ¿sí? O si Dios me lo permite, ¿sí? O cómo hace usted bien esto, sí, es que Dios me dio ese don, o Dios me dio ese talento. Yo le pregunto, ¿eso es dañino decirle a alguien eso? Eso debería perturbar a alguien que yo le diga a una persona que mi Dios es el que me da todas las cosas, que mi Dios es el que me provee, que mi Dios ha sido bueno conmigo, que mi Dios me ha bendecido con mi familia y con mi trabajo. ¿Eso es malo, hermanos? ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros cedemos esos espacios? ¿Por qué nosotros permitimos que como que esta barrera que ha puesto el mundo de no hablar de Dios nos cohíba a nosotros, cuando la gente no se cohíbe de decir groserías muchas veces delante de nosotros, de hablar de las porquerías que hacen a solas delante de nosotros, de hablar de los malos negocios que hacen delante de nosotros, de proponernos cosas indebidas, faltándonos a nuestro respeto, a nuestra moral, y nosotros no podemos hablar. No queremos meternos en la vida de otros, pero es que si Dios es todo en nosotros, porque nosotros no lo podemos decir que es para nosotros, ¿sí? Entonces él dice: ¿soy acaso Dios que te impidió tener un hijo? Yo no soy. Entonces, en esa circunstancia coyuntural, Dios le da hijos a Jacob y él amó o se aferró a uno de esos hijos que se llamó José. Él se aferró a ese muchachito porque era el de su mujer amada, el de su esposa amada. Él se aferró y decía que lo tuvo como preferido entre otros. Y en la familia de este hombre santo de Dios, Jacob, patriarca del pueblo de Dios, ¿sí? Porque es que nosotros a veces hablamos mucho de las familias cristianas y decimos que las familias cristianas son pues como elevadas, ¿no? Pero elevadas por nosotros, porque cuando las aterrizamos en la escritura nos damos cuenta que es muy diferente. Dice que José le contaba a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Todos tenían ¿qué? Mala fama. Y como él era perdónenme la expresión que voy a utilizar, que es popular, como él era el sapito de los hermanos, el que iba y contaba todo de lo que hacían sus hermanos, entonces los hermanos le tenían bronca. Y entonces los hermanos no tuvieron problema un día en decir, pues matémoslo. ¿Sí? Eran buenas personas, ¿no? Esos hermanitos, ¿cierto? Eran cristianos, los hijos de Jacob eran cristianos, ¿sí? Eran del pueblo de Dios. Matémoslo, ¿sí? Matemos a ese soñador, matémoslo. Y algunos de sus hermanos, Rubén y Judá, los convencieron porque era como una turba así que como que incontrolable, entonces como para despistarlos, porque como que no los podían dominar, dijo, no, mejor vendámoslo, pero no lo matemos porque pues es nuestro hermano. Lo venden y lo hacen pasar por muerto, y Jacob tiene que sufrir, mis queridos hermanos, el dolor de la pérdida de su hijo como si hubiera sido muerto. Es decir, el gran luchador, al que nadie se la gana, el que a todos se la pone difícil, es tocado por Dios en su fibra más sensible, ¿sí? Dice él: yo esto no lo voy a superar jamás, mis canas van a descender al Seol con dolor. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando nosotros pensamos que todo lo conseguimos por nuestra propia fuerza, Dios nos tiene que mostrar a nosotros que Él es capaz de aterrizarnos.
que Él es capaz de sensibilizarnos a nosotros. Y es bueno que nosotros podamos aprender esa lección sin necesidad de pasar por estas situaciones. Entonces, Jacob va a sufrir mucho, mis queridos hermanos, por esta situación. Dios ya se le había aparecido en varias oportunidades, le había dicho: yo te voy a hacer de ti una gran nación, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las promesas que le di a tus padres. Es decir, Jacob era cristiano, Jacob era creyente, pero su hijo se había muerto, según él, en ese momento. O sea, ¿cómo creen que se sentía Jacob? ¿Cómo se siente uno cuando es cristiano y le va mal? Cuando uno cree en Dios y las cosas no están funcionando. Uno dice: no, es que yo pequé, ¿cierto? Que a veces uno tiene que llegar al punto de decir: no, fue que yo pequé. Uno dice: no, Dios me está disciplinando. A veces uno puede decir: no, Dios está siendo injusto conmigo, ¿sí? Dios está siendo injusto, y yo soy justo y Dios está tratando conmigo muy duro, ¿no? A veces uno se siente maltratado por Dios. Si Dios está permitiendo esto, me está maltratando. Dios está permitiendo esto, Dios me abandonó. Pero todas esas circunstancias las tuvo que vivir Jacob en su trasegar de fe y de adoración. Entonces, claro, después toda la historia de José, ¿no? La historia de José, hermanos, es de esas historias que yo la he leído, no sé, N veces, pero N veces que yo la leo y N veces que lloro, ¿sí? En el momento en que José no se aguanta más y se metió a la habitación y lloró a gritos, y lo escuchó la casa de Faraón, y lo escucharon sus siervos, y lo escucharon sus hermanos. Dramático, ¿sí? Llora uno viendo esa parte de la historia. Y Jacob, que se sintió maltratado por Dios, que se sintió que Dios le estaba tratando muy duro, después tuvo que reconocer que todo lo que Dios había hecho había sido por su bien, por el bien de su familia y por el bien de su nación. Entonces, cuando Jacob ve que parece su hijo que él lloró, su hijo que él dio por muerto, ¿sí? Es como el hijo que resucitó a su hijo, había muerto pero ahora está vivo, y ahora no solamente está vivo, sino que es el gran gobernador de la nación más grande del momento, ¿sí? Y tiene esposa y tiene hijos. Él se emociona con esa noticia y se emociona con sus 2 nietos, al punto que él termina haciendo un trato con José y los adopta. Dice: déjame que estos cuenten como hijos míos, y los que tú tengas de ahí para allá serán tuyos, y los convierte pues en parte de la gran promesa. Es decir, Jacob dice: mis nietos han sido educados en los fundamentos de Egipto, pero yo les voy a dejar una marca a ellos. Ellos no necesitaban la herencia de Jacob. Jacob era un hombre muy rico, muy poderoso, pero José también. Pero él les deja a ellos, aún teniendo ellos mucho, él les deja a ellos y los marca con su nombre, para que ellos pudieran tener esa herencia de fe que habían perdido a causa de la venta de su padre, y que se las va a restituir Israel, Jacob, con esta acción que él hace, que llega hasta sus nietos, mis queridos hermanos. Y es importante esto, mis queridos hermanos, porque nosotros como creyentes sí tenemos que pensar en nuestros nietos. Si la sociedad hoy en día dice: no tenga hijos, pero la Biblia nos dice: piensa en sus hijos y en sus nietos, ¿no? Porque la fructificación y la multiplicación es hasta los nietos, ¿sí? Hasta los bisnietos, y Dios nos permite conocer los fundamentos, las bases que nosotros construimos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Tienen que ir hasta las más lejanas generaciones. Nosotros tenemos que influir, hermanos, en nuestros hijos, en con quién se van a casar, en el momento en el que se van a casar, en la preparación para el matrimonio, ¿sí? Tenemos que ser un ejemplo positivo de familia para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros nietos.
Debemos anhelar nuestros nietos, ¿no? Porque uno escucha, no, nietos, no, yo no quiero más niños, acá no me traigan a nadie, yo no quiero saber de chinitos, ¿no? Pero la Biblia nos muestra a nosotros, hermanos, que los nietos son una bendición para el ser humano, ¿sí? Y claro, muchos de nosotros decimos que no, así como los que dicen hijos no, pero cuando tienen hijos, en vez de educarlos así aplomadamente y educarlos de una manera concienzuda, entonces se desbordan en malcriarlos, ¿sí? Así también les pasa a los que dicen nietos no, y después están malcriando nietos. Entonces, ni un extremo ni el otro, ¿sí? Por favor. Entonces aquí tenemos a Jacob bendiciendo a sus nietos, mis queridos hermanos. Una vida de adoración, y vean que lo más importante de la vida de un ser humano, hermanos, tiene que ver con su familia, ¿sí? Uno hereda es a su familia, a su núcleo familiar, y Jacob lo está haciendo acá. Él está muriendo, y al morir pues él está restituyendo a su hijo José, está restituyendo a sus nietos. Dice Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Génesis 37:34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Génesis 42:36, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Hasta los nietos, fe y adoración hasta los nietos, mis queridos hermanos. Y tercer punto de nuestra enseñanza, fe y adoración hasta gozar de la soberanía. La última parte del versículo dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, en esta escena donde se encuentra Jacob dando una bendición a sus nietos, nos narra la escritura en Génesis 48 que José se enteró de que su padre Jacob estaba enfermo, y él fue a visitarlo con sus dos hijos, y en ese momento Jacob los bendice, ¿sí? Pero lo que dice acá el texto que estamos leyendo hoy, dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay dos interpretaciones que se tienen sobre esto, ¿sí? Una es que pues como ya estaba viejito Jacob, pues tenía un bordón, ¿sí? Pero hay otra, o sea, en las traducciones pues como que todavía no se ponen de acuerdo. Dicen que Jacob adoró sobre el cetro de José, que como era un gobernante pues tenía un cetro que era especial, que le correspondía a cada gobernante. Independientemente de la interpretación que sea correcta de estas dos, mis queridos hermanos, es que Jacob adoró, ¿sí? Al final de sus días, estando él frente a su hijo José, que lo viene a visitar, y que su hijo José es el gran gobernador, ¿sí? Después de Faraón, la persona más respetada de Egipto, que ha sido respaldado por Dios de una manera maravillosa, ¿sí? Hasta llegar allí, después de llegar como un esclavo, después de estar en una cárcel, ¿sí? Y terminar como el segundo gobernador más importante de la nación. Jacob tiene que hacer esa reflexión. Jacob se encuentra ya para morirse, pero ve a su hijo, se acuerda que lo perdió, pero ahora lo ve allí como un gran gobernador, lleno de gloria, lleno de respeto con sus dos hijos, y lo único que puede hacer Jacob en ese momento es inclinarse ante su Dios y adorar. Qué bueno es eso, hermanos. Ojalá Dios nos dé la oportunidad a todos y cada uno de nosotros que estamos acá, que podamos llegar al último día de nuestras vidas, en medio de los ires y venires, de las subidas y de las bajadas, de los tragos dulces y amargos, de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no?
que nosotros podamos inclinarnos ante nuestro Dios y adorarlo. Y decir, todas las cosas que han pasado terminaron en bien. ¿Sí? Puedo ver la mano de Dios y puedo ver la soberanía de Dios. Porque cuando uno está pasando por momentos de dificultad, hermanos, uno no ve salida. ¿Sí? Cuando uno está pasando por los momentos álgidos, uno dice, esto, no hay forma de salir de esto. Pero al final de los años, uno termina diciendo, bueno, Dios utilizó esto que para mí parecía insalvable, insolucionable, ¿sí? El final del camino, Dios terminó utilizándolo para bien, para el cumplimiento de su gloria, para el cumplimiento de sus designios. Y eso es lo que está haciendo acá Jacob. Es un momento muy emotivo para él, ¿sí? Es un momento donde su corazón se desgarra viendo lo que Dios hizo, ¿sí? Acuérdense que José también le dijo a Jacob, un día le contó su sueño. Yo veo que hay un número de espigas que representan a mis hermanos y que están representando a mis padres y que se inclinan hacia mí. Y dice que el mismo Jacob lo reprendió y le dijo, ay, entonces ahora yo y sus hermanos vamos a inclinar ante usted. Y le pegó un regaño. Pero en este momento de su vida, él está inclinado ante Dios, ¿sí? Por el cumplimiento de ese sueño que Dios le dio a José, donde él está viendo a su hermoso y amado hijo lleno de gloria, lleno de poder, lleno de bendiciones de parte de Dios. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos pensar que en ese último momento de nuestra vida nosotros podamos tener un momento emotivo de una profunda gratitud por nuestro Dios, que es soberano, que gobierna todas las cosas, mis hermanos. Acuérdense ustedes, hay un dicho que algunos han dicho que está en la Biblia y no está en la Biblia, pero tiene que ver mucho con la realidad de lo que es Dios, ¿sí? Y es que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, no es bíblico, pero eso describe muy bien la soberanía de Dios. Dios es soberano, mis queridos hermanos. Todas las cosas que nosotros pasamos están en el control del Señor, ¿sí? Y si están en el control del Señor, hermanos, nosotros debiéramos, más que cualquier otro ser en la tierra, dejar de padecer angustia, ¿sí? Dejar de padecer incertidumbre, dejar de vivir una vida de temor, ¿sí? Porque sabemos que estamos en las manos de nuestro buen Dios. Que si yo estoy pasando por un aprieto, por una escasez, por una dificultad, por una anomalía, esa anomalía está en las manos preciosas de nuestro buen Dios amoroso. Y Él las está manejando a su favor, pero también a favor nuestro. Pero nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, nos falta mucho sobre ese aprendizaje, sobre la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, ¿sí? Dios hace lo que Él ha determinado. Él gobierna con una mano poderosa, ¿sí? Pero Él es misericordioso, es bueno, es bondadoso para con sus hijos. Si nosotros entendemos que Él es la fuente del poder, del control, del manejo de todas las cosas, nosotros no podemos angustiar, nosotros tenemos que descansar en esa realidad, pero también saber que disfrutamos de la garantía única, que no tiene nadie más, que nosotros nos podemos conectar a esa fuente y pedirle a Dios acerca de las circunstancias que nosotros estamos pasando y seguir confiando. Nadie más tiene esa posibilidad. Nosotros como creyentes la tenemos, hermanos. Y no es posible que nosotros como creyentes vivamos distinto. No es posible que nosotros como creyentes vivamos en la angustia, en el estrés, en el afán, en la amargura, en el tedio, en el despropósito de este mundo, ¿sí? Tratando de hacer las cosas a nuestra fuerza, a nuestra manera. No, hermanos, tenemos que entender que lo que ganamos, lo ganamos por gracia, lo que perdemos está en las manos del Señor. O sea, ¿qué hacemos? Dependamos del Señor, sostengámonos en Él, mantengámonos en Él. Amén. Entonces,
podamos gozar de la soberanía de Dios como Él gozó. Él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o del bordón de su hijo, pero Él adoró postrado ante la grandeza que Dios le había dado a su hijo, que Él en un momento vio muerto. Él adoró postrado ante la forma como Dios engrandeció esos eventos que en un momento Él vio que eran adversos e imposibles, pero que en ese momento Él está viendo que Dios lo utilizó para el favor de la gloria de Dios y que Él mismo fue bendecido. Que Dios nos dé a nosotros la posibilidad de hacer eso, porque yo creo que todos hemos pasado y estamos pasando por momentos difíciles, por momentos complejos, pero a veces no podemos ver a nuestro Dios obrando. A veces estamos viendo a nuestro Dios ensañado, a veces estamos viendo a nuestro Dios ofendido con nosotros, a veces estamos viendo a nuestro Dios, a veces le atribuimos mal, ¿sí? Y estamos obrando mal, mis queridos hermanos. Disfrutemos de la soberanía de Dios, confiémonos en Él y vamos a ver las bendiciones que Él está haciendo y que Él continuará haciendo para su gloria y en nuestras vidas. Entonces oremos, mis queridos hermanos. Padre maravilloso, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana, gracias por el privilegio de poder disfrutar de tu palabra, gracias por la vida de tu hijo Jacob. Gracias, Padre Santo, por estas enseñanzas que tú nos has dejado en la Escritura a través de su vida. Gracias, Señor, porque el autor de Hebreos ha utilizado la vida de Jacob como una forma de motivarnos a nosotros para seguir adelante. Gracias, Señor, por encarnar la vida de un creyente en fe a través de este hombre, de Jacob. Gracias, Señor. Gracias por tener esa generosidad, Señor, de coger esa historia, Padre Santo, y permitir que quedara en la Escritura como un retrato para nosotros, que podemos verlo y leerlo y releerlo a través del tiempo, Señor, y que nos podemos identificar y contrastar, Señor, con estas realidades. Vemos, Señor, en Jacob un hombre que recibió mucho, con muchas bendiciones, pero un hombre, Señor, que tuvo una familia como la nuestra. Su hijo mayor se acostó con una de sus esposas, por eso perdió la primogenitura. Sus otros hijos querían matar a su hermano, eran malvados. Dos hijos fueron y destruyeron un pueblo, una ciudad completa. Fueron sanguinarios, mataron a una cantidad de personas. Jacob habla al final de sus días de uno de sus hijos que era perezoso. Bueno, una familia del común, un hombre del común, solamente diferenciado por esa fe que tú nos has dado a nosotros también, Señor. Esa fe, Padre Santo, que nos debe inducir a adorarte. Y te rogamos hoy, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre Santo, porque nosotros vivimos muy coaccionados por esta filosofía del mundo que nos invita a vivir con una frente en alto, llena de orgullo, llena de altivez, de soberbias, de petulancias, de un carácter inflamado, Señor, por una mala actitud, cuando tu palabra nos insta, Señor, a vivir inclinados. Somos siervos tuyos, Señor, somos siervos en todos los lugares donde tú nos has puesto y estamos inclinados ante ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir así. Hoy reconocemos, Señor, tu control sobre todas nuestras circunstancias, sobre toda nuestra vida, sobre todas las situaciones que estamos pasando, que hemos pasado y que vendrán. Hoy, Señor, Padre maravilloso, queremos decirte que a pesar de nuestra inconformidad con muchas de las cosas que vivimos, hoy nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones por nuestra queja, por nuestra mala actitud, que nos perdones, Padre Santo, por los reclamos que hemos elevado ante ti, por las recriminaciones injustas. Perdónanos, Señor.
Y te suplicamos, Padre maravilloso, que nos permitas disfrutar de tu soberanía, que nos permitas entender que hay cosas que se salen de nuestro control porque somos finitos, pero que todas las cosas están en tu mano y que tú eres digno de confianza para nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Te adoramos, nos inclinamos, Señor, ante tu grandeza, ante tu poder, Señor. Nos ponemos en tus buenas manos y sabemos, Señor, que es la mejor forma de disfrutar esta vida. Disfrutamos esta vida en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Terminamos, Señor, este tiempo con gozo, con alegrías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.